Vale, pues continuamos con el punto donde estamos escribiendo el hamiltoniano de dos partículas, ¿vale? Para luego pasar al átomo de hidrógeno. Y bueno, en el vídeo anterior hemos introducido, bueno, las componentes R, centro de masas, y posición relativa, ¿vale? Estas dos R's. Entonces, podemos aplicar esta transformación en el hamiltoniano y transformar también, en el momento que tuviéramos nuestro potencial, pues transformar nuestro potencial, que viene fijado por las componentes R1 y R2, pues en función de la R del centro de masas y la R de la posición relativa. Esta R de aquí, pues si quisiéramos, pues podríamos seguir pintándola en rojo, al igual que esta R de aquí. Siguen siendo dos R relativa, ¿vale? Aquí, bueno, esta R de aquí era R1 menos R2, ¿vale? Esa R relativa. Bien, entonces, ahora, digamos, como vamos a trabajar en un problema, digamos, en el problema de dos partículas, pero estas dos partículas van a estar aisladas. ¿Y qué implica esto? Pues que si estas dos partículas están aisladas, bueno, pues yo puedo, lo normal es que fije mi origen, ¿vale?, sobre el centro de masas, ¿vale? Porque no hay nada más en el universo, ¿vale? Son dos partículas aisladas y yo puedo fijar esta R igual a 0, es decir, este va a ser mi origen. El origen se va a encontrar en la posición del centro de masas. ¿Y esto qué implica? Pues que este potencial que depende de la R del centro de masas y la posición relativa, pues va a ser simplemente un potencial que va a depender de la R, digamos, de la distancia relativa, ¿vale? Esto, bueno, pues tendrá sus implicaciones, porque al final podremos ver que parte de la función de ondas se mueve como una partícula libre, como ondas planas propagándose, y luego, bueno, pues la componente en R, pues seguirá, digamos, otro comportamiento. Podremos, digamos, vamos a dividir nuestro hamiltoniano en un hamiltoniano del centro de masas y un hamiltoniano de la posición relativa, ¿vale? Que esto, bueno, pues lo vamos a hacer ya. Que en el fondo es escribir, bueno, pues la ecuación de Schrödinger en función de estas nuevas variables que hemos introducido y estas nuevas funciones y este nuevo potencial, ¿vale? Entonces escribamos, lo que vamos a hacer ahora es escribir la ecuación de Schrödinger en función de estas dos componentes, función de R y la R relativa, ¿vale? R relativa, sigo escribiéndola de rojo. Bien, pues la ecuación de Schrödinger me quedaría, ¿vale? IH barra, derivada con respecto al tiempo, phi, ¿vale? Introduzco esta función que ahora depende de la R del centro de masas, R relativa, R roja, igual a ver si no escribo aquí muy grande, menos H barra partido de 2M, laplaciano de R al cuadrado, menos H barra cuadrado partido de 2, perdonad, aquí sí, aquí me estaba equivocando, la M esta, llevar cuidado en la M del centro de masas, M mayúscula, igual que aquí en la masa reducida, ¿vale? Nu. Tendríamos ahora el laplaciano con respecto a R, en la R relativa, más V de R, ¿vale? Porque el potencial solo depende de la V relativa. Y aquí tendríamos, pues, la phi. Y como esto no me gusta, pues lo voy a volver a escribir para que lo veáis bien. Estas ecuaciones hay que escribirlas bien bonitas, y no se queden a mitad. Y se me ha quedado. Bien. Esto es igual a menos h cuadrado, 2m, 2 nu. Vale, así os doy tiempo a que la veáis un poco. La función de R relativa y del tiempo, vale. Bien. Esto con las propiedades de estas nuevas dos variables, esta R roja de ahí, bueno, pues es fácil derivarlas. Aquí podríamos seguir hablando del vector, pero bueno, al final trabajaremos con potenciales centrales y esa V de R pues sería, bueno, pues quedaría el módulo, ¿vale? Entonces aquí tenemos, bueno, la ecuación de Schrödinger de un sistema aislado
de dos partículas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un término, que es el término del hamiltoniano, que depende del centro de masas, ¿vale? Este H depende de R, y tenemos otro término del hamiltoniano que va a depender, que es el hamiltoniano relativo, que va a depender de la posición relativa, ¿vale? Podemos dividir esos dos términos en nuestro hamiltoniano, ¿vale? A ver si esto se quiere pasar. Aquí. Bien, entonces vamos a estudiar, digamos, de la misma forma que hemos hecho cuando introdujimos la ecuación de Schrödinger, las soluciones del tipo de onda estacionaria, ¿vale? Las soluciones en las que podemos separar la parte temporal, ¿vale? Podemos separar esta parte temporal de la parte que depende de la posición. Entonces tendríamos una función que será de esta forma: R centro de masas, R relativo tiempo, que podemos escribir como la exponencial de menos I h barra, ¿vale? Energía T, y aquí tendremos otra función que vamos a llamar phi de R, ¿vale? Bien, ¿por qué hacemos esto? Bueno, pues porque pues así nos vamos a quitar de en medio la parte temporal, ¿vale? Entonces podríamos escribir esta ecuación, esta no nos gusta de aquí, la quitamos, que ya me había quedado mal antes, y podemos escribir ahora nuestra ecuación como H del centro de masas, que depende de la R, ¿vale? Esta H de aquí, más la H del hamiltoniano de la componente posición relativa, ¿vale? Y ahora tendría aquí phi de R, centro de masas, R, igual a la energía phi de R, ¿vale? Bien, no hemos hecho gran cosa, y bueno, pues aquí podemos ver como el hamiltoniano depende de esta variable R, el hamiltoniano digamos relativo depende de R relativo. Entonces esto implica, ¿vale?, que aquí que el hamiltoniano del centro de masas, ¿vale?, conmuta, porque tienen distintas variables, aquí esto es como la X y la Y, conmuta con el hamiltoniano de la posición relativa. Esto es igual a 0. Y aquí podemos poner en el hamiltoniano del centro de masas una R, y aquí una R relativa, ¿vale? Estas R son las rojas. Esto conmuta, ¿vale? Voy a quitar esto, que esto lo veo menos importante, y dejaré esta ecuación aquí un ratito. Bien, entonces como conmuta el hamiltoniano del centro de masa del hamiltoniano de la posición relativa, eso implica que podemos factorizar esta función, ¿vale? La función que depende de R y R relativa. Esta función se puede factorizar como dos funciones, ¿vale? Lo podemos escribir como una phi de R y luego pues otra variable. Aquí tenemos, ¿vale? Esto es debido a la conmutabilidad del hamiltoniano. Debido a esto, del hamiltoniano del centro de masas con el relativo, ¿vale? Eso lo podemos escribir así. Y bueno, pues nada, ahora sustituyendo en la ecuación, en esta ecuación, ¿vale?, sustituyendo estas funciones en esta ecuación de aquí, ¿vale? Esto sería, bueno, pues vamos a llamar esta ecuación de aquí 1, ¿vale? Sustituyendo en 1, ¿vale? Sustituyendo en esta ecuación 1 nos quedaría, bueno, pues podemos escribirla de esta forma: 1 phi de R, vamos a mantener la notación con el vector, H del centro de masas, R, ¿vale?, phi de R, más 1 phi aquí, vamos a ver que no me confunda. Aquí hay una rata. Hay una rata, entonces vamos a sustituir esto aquí arriba. R. Sí, pero aquí la rata es esta.
¿vale? H hamiltoniano relativo de R phi de R. Vale, y esto es la energía. Bien, y si lo compruebo, un segundo, y así no tenemos ninguna rata. Sí, está correcto. Bien, aquí podemos poner el vector. Vale, bien, esto simplemente ha sido sustituir esta función aquí y sustituirla aquí, ¿vale? Entonces, sustituirla en un lado y sustituirla en el otro. Y me ha quedado esta ecuación. Como allí tengo esto, he dividido... Vale, esto es fácil, ¿vale? Mirad. Esto es como, bueno, ponemos esta función aquí y la ponemos aquí. Vamos a hacerlo aquí un poquito para que veáis cómo se llega a esta ecuación. Entonces, esto sería phi de R. Así. Y aquí también la sustituyo. Entonces, esto me quedaría... Bueno, aquí lo que vamos a hacer es esta de aquí pasarla dividiendo, ¿vale? Esto sería phi de R, phi de R, ¿vale? Entonces, como el hamiltoniano relativo conmuta con esto pasa aquí delante y se va con esto, se tacha, y cuando este término lo aplico ante el hamiltoniano en el centro de masas, este término tiene que ir por la derecha, pero este como conmuta, pues le puedo dar la vuelta, lo puedo poner delante, y al ponerlo delante se va con este término de aquí, ¿vale? Y queda esta ecuación de aquí. Entonces eso queda ahí, y podemos llamar bien, podemos decir que esto me da una energía, la energía del centro de masas, y este término de aquí me da una energía relativa, y entonces ahora, vale, ahora podemos escribir, digamos, podemos dividir el hamiltoniano en dos partes, ¿vale? Podemos dividir el hamiltoniano en una primera parte, que va a ser menos h barra cuadrado partido 2m laplaciano de R phi de R igual a E del centro de masas phi de R, ¿vale? Bien, y luego en una segunda parte, que será de la forma menos h cuadrado 2 nu R cuadrado más V de R, ¿vale? Phi de R. ¿Vale? Y al final, si os dais cuenta, y esta es la energía del movimiento relativo por la variable en R relativa, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tengo dos términos donde, bueno, el primero es la solución, digamos, de la solución de la ecuación de Schrödinger cuando el potencial es cero, la partícula libre, ¿vale? Esto es solución de la partícula libre, ¿vale? Y la partícula libre es simplemente que este V de R, en este caso, es igual a cero, aquí no hay ningún V de R, este término ha desaparecido de ahí. Ya os digo, todo esto ha sido probar al final que podemos separar la R del centro de masas con la R relativa. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, pues que el centro de masas se mueve como una partícula libre, donde las funciones, ¿vale? De esta partícula que se mueve de forma libre sería, bueno, pues lo podemos escribir de esta forma, sería igual, pues las soluciones de la partícula libre, 1 partido ondas planas, ¿vale? H barra 3 medios. Y aquí tendríamos la exponencial de I h barra P sub 0 R. Sí. P sub 0 R.
Entonces, bien, por un lado, eso no nos preocupa y la energía del centro de masa, sería, bueno, P sub 0 al cuadrado partido de 2m. ¿Vale? Bien, por ahí eso no nos preocupa y luego pues tendríamos cómo se mueve la componente relativa, ¿vale? Bueno, que al final es una ecuación, bueno, la ecuación de Schrödinger, pero bueno, pues como siempre, pues necesitamos conocer el potencial, digamos, el potencial para calcularla. Pero esto, ¿por qué es importante ahora? Porque ahora vamos a pasar al átomo de hidrógeno, ¿vale? Y en el átomo de hidrógeno vamos a tener unas consecuencias en estas ecuaciones, ¿vale? Por un lado, estamos viendo que el centro de masas como que no me influye, porque en el caso de tener dos partículas aisladas, yo puedo fijar digamos, mi origen en el centro de masa y tener como, digamos, el pensar que el centro de masa se mueve como una partícula libre. Y lo que me va digamos, a interesar es resolver esta ecuación de aquí. Pero claro, en el caso del átomo de hidrógeno voy a tener un protón que tiene toda la masa y un electrón que da vueltas en torno de él. Entonces eso me va a permitir, bueno, pues tener unas simplificaciones en esta ecuación, ¿vale? Aquí tengo la masa reducida, pero esa masa reducida incluso tendrá una forma ahora, ¿vale? Entonces, estas son las ecuaciones generales de un problema de dos partículas, ¿vale? Tengo dos partículas y he resuelto sus ecuaciones de Schrödinger, ¿vale? Y para hacerlo, lo que he hecho básicamente es, bueno, pues definir unas nuevas componentes. En lugar de hablar de la posición de la partícula 1 y la posición de la partícula 2, R1 y R2, he definido esta posición del centro de masas y la posición relativa, ¿vale? De tal forma que me permitió pues hablar de un hamiltoniano del centro de masas y un hamiltoniano de la posición relativa. Y hacer ciertas operaciones para ver simplemente que al final la solución del centro de masas es la solución de la partícula libre, mi v de r es igual a 0, entonces esa ecuación de Schrödinger las sé resolver y son ondas planas que se propagan libremente, y luego tengo una ecuación de Schrödinger vinculada con la posición relativa, que, bueno, pues ahora cuando simplifiquemos nuestro problema de dos partículas y nos vayamos al caso del átomo de hidrógeno, pues podré resolver de alguna forma, ¿vale? Pero eso ya lo vemos en el vídeo siguiente. Este vídeo se había quedado un poco a mitad del anterior, con este lo he completado el problema, digamos, de dos partículas, ¿vale? Y ya nos vemos en el siguiente vídeo con el átomo de hidrógeno. Hasta luego.